Aleluya, amados hermanos. Bien, pues esta noche, amados hermanos, tenemos un tema que es muy importante, pero que sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y le he puesto por título, Prepárate para que Él venga. Diga conmigo, prepárate para que Él venga. Si tiene alguien a su lado, dígale por favor, prepárate para que Él venga. ¿Sabe? Esta enseñanza no está enfocada en los últimos tiempos en relación al hecho de que como iglesia esperamos el retorno de nuestro Señor Jesucristo. No, en realidad esta conferencia está enfocada en el hecho de que como hijos de Dios debemos de prepararnos para ese mover sobrenatural que Dios prometió que vendría sobre su iglesia en la recta final de los tiempos. Considero que necesitamos preparar nuestra vida, preparar nuestros corazones para que la gloria de Dios se manifieste entre nosotros. Así que, amado hermano, yo le invito por favor a que abra su Biblia y vamos juntos ahí al Evangelio de Juan, capítulo 1, Evangelio de Juan, capítulo 1, y vamos a leer el verso 32. Cuando usted lo tenga, puede decir gloria a Dios, puede compartir la conferencia, puede etiquetar a sus amigos y vamos a leer lo que la palabra del Señor nos enseña. Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 32. Y dice la palabra de nuestro Señor de la siguiente forma. Juan declaró, vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Qué tremenda declaración nos da la palabra del Señor cuando en esta se expresa que el profeta Juan el Bautista tenía la certeza de que Jesús era el Mesías prometido porque el Espíritu Santo había descendido sobre él, pero no solamente eso, sino que el Espíritu Santo permanecía sobre de él. Creo que esto nos debe de invitar y desafiar al mismo tiempo para buscar este nivel de relación con el Espíritu Santo. No una relación esporádica, no una relación de fin de semana en la cual el Espíritu desciende sobre nosotros, pero nosotros no estamos preparados para llevar la relación hacia un nivel más profundo. Una relación en la cual Él permanezca con nosotros. Y yo creo de todo corazón, amados hermanos, que el tiempo en el cual necesitamos nosotros reaccionar a la invitación del Espíritu Santo es ahora. Él quiere que usted y yo podamos acercarnos a Él de una forma más plena, de una forma más profunda, de una forma más comprometida. Y creo realmente que el tiempo en el cual debemos de comenzar a prepararnos es hoy. Déjeme leerle lo siguiente. Estoy seguro que muchos de nosotros deseamos ser anfitriones de la gloria de Dios. Estoy convencido de que cada uno de nosotros siempre va a anhelar tener más de Dios en su vida. Sin embargo, para tener más de Dios en nosotros, no basta con simplemente invitar al Espíritu Santo a llenar nuestras vidas y establecer su reino en nuestros corazones. Hoy hay mucha gente que genuinamente desea tener más de Dios. Hay muchos cristianos que honestamente desean más del Espíritu Santo. Pero ¿sabe una cosa? Ni el ser honesto en lo que expresamos, ni el ser genuinos en lo que sentimos es suficiente cuando se trata de que el Espíritu sea derramado sobre nuestro corazón. ¿Qué es lo que estoy tratando de comunicarte? Bueno, pues que si queremos que el Espíritu Santo sea derramado sobre nuestra vida y seamos llenos del poder de lo alto, usted y yo necesitamos trabajar más en nuestra vida. Y esta es una realidad que debemos de tener presente, porque muchos cristianos se están conformando simplemente al hecho de lo que anhelan y de lo honestos que son en lo que expresan. Pero si somos un poquito más objetivos y vemos la Escritura de una forma más detenida, nos daremos cuenta que como generación necesitamos actuar a fin de que podamos ser ese depósito en el cual el Espíritu de Dios sea derramado.
Y solo de esta forma nuestra vida dé testimonio de que realmente somos un pueblo que está lleno del Espíritu Santo y que ha aprendido a vivir dentro de la voluntad de Dios. Aquí hay dos cosas bien interesantes que deseo comenzar a compartir con usted y preguntarle. ¿Qué tan lleno del Espíritu Santo usted se percibe hoy? Cada uno de nosotros puede de alguna manera intuir cuál es su condición delante de Dios. Humanamente ninguno de nosotros puede calificar o puede de alguna manera asegurar el estado espiritual de su prójimo. Pero la Biblia nos enseña que el Espíritu que mora en nosotros reconoce nuestra condición delante de Dios. Y el Espíritu de Cristo tiene la capacidad de traer convicción a nuestro corazón respecto del testimonio que hay dentro de nosotros mismos. Así que, expresado en otras palabras, tú no puedes determinar la calidad espiritual de tu prójimo, pero sí puedes saber cuál es la cantidad de la gloria de Dios que hay en ti, cuál es el nivel de intimidad que tienes con el Espíritu Santo. Y la segunda cosa es que necesitamos aprender a vivir en el centro de la voluntad de Dios. Muchos cristianos hoy se están acostumbrando a vivir en la periferia de la voluntad de Dios. Y sabe una cosa, vivir en la periferia de la voluntad de Dios es muy peligroso, porque en algún momento de distracción podemos apartarnos de Dios. Tal vez algunos de ustedes han dicho, no, yo nunca voy a dejar al Señor, no, yo nunca voy a dejar mi congregación, no, yo nunca voy a dejar de predicar a Cristo. Y es probable que como el apóstol Pedro estés valiéndote de lo que sientes, de lo que crees que es en este momento una convicción para ti. Pero si tú no tienes una relación firme con el Espíritu Santo, puedo asegurarte que te va a ser imposible permanecer dentro de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Por las tentaciones, por las distracciones, por la naturaleza caída que hay en nosotros. Hoy más que nunca por eso necesitamos la llenura del Espíritu Santo, porque solo la llenura del Espíritu Santo nos atrae hacia el centro de la voluntad de Dios. Lamentablemente, como he mencionado, muchos cristianos hoy día no tienen el poder del Espíritu Santo. Tienen una fe raquítica, tienen un compromiso errático y, ¿sabes? Difícilmente han podido experimentar la gloria de Dios en su corazón. Y como consecuencia de eso, en su estilo de vida, se ve reflejado un estilo de vida que generalmente se encuentra en la periferia de la voluntad de Dios. Necesitamos hoy comprometernos más con Cristo para que su gobierno se manifieste a través de nuestra vida. No basta simplemente con decirle a Dios, establece tu reino en mi corazón. No basta simplemente con ser honestos y decirle, Dios, yo quiero más de tu Espíritu, lléname de tu Espíritu Santo. Hoy vivimos en una generación de empaques y apariencias. A la gente suele importarle más lo que ve, lo que siente y lo que desea por encima de lo que es. Y a veces pareciera que como iglesia esperamos que la gloria de Dios descienda sobre nosotros sin que nosotros hayamos preparado nuestra vida para recibirla. ¿Sabe que si Dios manifestara su gloria en un momento cualquiera, sin que nosotros genuinamente estuviéramos preparados, esa gloria se convertiría automáticamente en juicio? Así que muchas veces debemos de darle gracias a Dios porque no estamos percibiendo un nivel mayor de su gloria. ¿Qué está diciendo, pastor? ¿Cómo voy a darle gracias a Dios porque no ha derramado sobre de mí más de su Espíritu? Sí, porque si Dios derramara más de su Espíritu Santo en la condición en la que te encuentras, posiblemente en lugar de experimentar bendición y plenitud, experimentaríamos juicio. Y esto es algo que muchas veces como cristianos no estamos reparando. Nuestro Dios es amor, nuestro Dios es todo ternura, pero también dice la Escritura que nuestro Dios es fuego consumidor. Y muchos de nosotros, amados hermanos, no estamos preparándonos para recibir más del Espíritu Santo. Somos genuinos cuando lo expresamos. Quiero más de ti, Espíritu Santo. Somos honestos en lo que sentimos. No hay mentira en lo que expresamos. Pero no basta
con que seas honesto o con que seas genuino en tu sentir. Si no te estás preparando para recibir más del Espíritu Santo, no tendrás más del Espíritu Santo. Por eso es tan importante que nosotros podamos determinar hoy con seriedad, comenzar un caminar distinto en el cual nos preparemos para que Él venga. Hoy vivimos un tiempo muy semejante al que el pueblo de Israel experimentó en el desierto. Y es que si realmente anhelamos más de Dios en nuestra vida, necesitamos comprender el patrón bíblico que siempre antecede a una manifestación de la gloria de Dios que traiga beneficio y bendición. Reitero, no todas las manifestaciones de la gloria de Dios traen bendición y plenitud. No todas las manifestaciones de la gloria de Dios se traducen en un beneficio. Hay manifestaciones de la gloria de Dios que se traducen en juicio. Un ejemplo claro de esto podría yo mencionar el momento en el cual el pueblo de Israel busca tener un encuentro con la gloria de Dios, pero la gloria de Dios produce en ellos tal temor y tal convicción de que no están preparados para encontrarse con Dios, que lejos de querer acercarse, se mantienen a distancia. Vamos a hablar de otros ejemplos más adelante. Pero permíteme mostrarte el patrón bíblico, y es que si queremos que la manifestación de la gloria de Dios se lleve a cabo en nosotros, hay un elemento que es imprescindible. Y ese elemento es el orden en nuestra vida. ¿Quieres que Dios derrame de su gloria sobre de tu vida? Establece orden en tu vida. Trae orden a tus pensamientos, trae orden a tus emociones, trae orden a tus pasos. Y entonces estarás preparando tu vida como ese recipiente que habrá de recibir y habrá de contener la gloria de Dios. No somos embudos, iglesia, somos vasijas. Quien emplea un embudo para poder colocar en un fluido, no espera que el embudo lo contenga, simplemente el embudo sirve como un medio para poderlo trasladar de un recipiente a otro. No fuimos llamados por Dios para ser embudos de la gloria de Dios. Fuimos llamados por Él para ser vasijas, es decir, recipientes que reciban la gloria de Dios y la contengan. Pero si nosotros no nos estamos preparando para tener más del Espíritu Santo, créame que Dios está mostrando en el no manifestar un mayor nivel de su gloria, su gran amor y misericordia por todos y cada uno de nosotros. Volviendo al patrón bíblico, que es el patrón del orden, en Éxodo capítulo 40, usted puede identificar unos principios que son sumamente importantes. Y si usted presta atención a la lectura, usted se dará cuenta que el capítulo 40 de Éxodo comienza diciendo que Moisés hizo todo tal y como Dios le ordenó que lo hiciera. Bien, esa es la síntesis del capítulo 40. Posteriormente, en cada etapa en la cual Moisés coloca algún tipo de mobiliario o realiza alguna actividad para la edificación del tabernáculo, Dios ratifica que Moisés lo hizo en respuesta a la instrucción que recibió de Dios. No lo hizo según él se imaginaba, no lo hizo según él lo sentía, lo hizo según Dios decía. Y ese es un aspecto muy importante, que es lo que Dios dice. Guárdelo en su corazón. El punto aquí es que cuando Moisés termina la obra del tabernáculo, de acuerdo a lo que Dios le ordenó, se manifestó la gloria del Señor. Entonces, si queremos que la gloria de Dios se manifieste en nuestra vida, necesitamos implementar orden en nuestra vida. De otra manera, la gloria de Dios no se va a traducir en bendición y plenitud. No será algo que beneficie nuestra vida. Al contrario, pudiera convertirse en una tragedia. Lamentablemente, amados hermanos, la iglesia del presente siglo ha permitido que sus convicciones poco a poco se vayan relajando. Y sin darse cuenta, al mismo tiempo pareciera que la comodidad, la frialdad y un amoldamiento al mundo en cuanto a nuestra manera de pensar va ganando terreno en nuestros corazones. Yo le pregunto a usted, ¿qué tan amigo es usted del mundo? ¿Cuánto del mundo podría verse en su estilo de vida a simple vista?
El apóstol Pablo expresa que nosotros somos cartas abiertas, leídas y conocidas por todos. Y la verdad es que, amados hermanos, muchas veces lo que estamos manifestando en nuestro diario vivir no le permite a la gente leer el mensaje del Evangelio. ¿Por qué? Porque no nos estamos preparando para vivir dentro de la voluntad de Dios. Nos conformamos con un fin de semana y un par de horas en el cual tratamos de calmar nuestra conciencia y creer que estamos cerca de Dios. Pero sabe, el Evangelio es mucho más que eso. Y creo que hoy necesitamos entender esta realidad, apercibirnos de esta verdad para movernos en la dirección que Dios quiere. Por este motivo es que necesitamos de una manera urgente disponer nuestro corazón y vida para que podamos avanzar en el proceso que nos permita movernos en unidad con el Espíritu Santo. Esto es algo sumamente importante y valioso. Mire, considere lo siguiente. Dice nuestra lámina, del sentir a la evidencia. Hoy día existen muchos creyentes que abundan en emociones, pero carecen de evidencias de la presencia de Dios en su vida. Esta es una realidad, amados hermanos. Y hoy día muchos cristianos están en la iglesia que están porque se sienten cómodos, porque se sienten de alguna manera tranquilos, porque se sienten de alguna forma en su lugar, pero tienen muchas emociones, les gusta la alabanza, les gusta la predicación, les gusta la convivencia con sus hermanos, pero carecen de evidencias de la presencia de Dios en su vida. ¿Cuántos de nosotros estaremos en esa misma posición, en la cual nos sentimos bien delante de Dios porque emocionalmente nos sentimos tranquilos? Pero no hay evidencia de que tengamos una relación vigente con Cristo. Hoy día existen muchos creyentes que abundan en emociones, pero que carecen de evidencias de la presencia de Dios en su vida. Lea conmigo. Como pueblo de Dios, necesitamos disponer nuestra vida y corazón para que Dios derrame sobre nuestra vida de su Espíritu y podamos dar el fruto que Dios espera de cada uno de nosotros. Hoy día muchos cristianos que viven basados en sus emociones y que carecen de tener una relación vigente con Cristo son semejantes a esa higuera que Jesús maldijo. Y déjeme decirle que Jesús maldijo la higuera por el hecho de que ésta tenía un follaje muy grande, muy voluminoso, y no había en ella fruto. ¿Cuántos de nosotros tenemos esas apariencias? Tenemos esa aparente justicia, esa aparente piedad, pero en realidad no hay fruto en nosotros. Somos cristianos emocionalistas, superficiales, que no hemos determinado caminar hacia un nivel de relación con el Espíritu Santo más serio y más profundo. A través de las Escrituras, amados hermanos, podemos observar cómo siempre que Dios derrama de su Espíritu, este acto obedece a que hay un pueblo entendido en los tiempos y que está dispuesto a actuar en aquello que sea necesario para que la gloria de Dios se manifieste. Al expresarles esto, recuerdo a los hijos de Isaacar. Y los hijos de Isaacar, dice la palabra de Dios, que eran entendidos en los tiempos y sabían lo que Israel debía de hacer. ¿Cuántos de nosotros se nos ha enseñado, se nos ha predicado, se nos ha instruido, pero muchos de nosotros no hemos estado dispuestos a prepararnos para tener más de Dios? Creemos que con decir, oh Dios, yo quiero más de ti, basta. Y no es así. Puedes ser genuino en tu emoción, puedes ser honesto en tu expresión, pero esto jamás será suficiente para que tú recibas más del Espíritu Santo. Tú necesitas traer orden a tu vida y disponer tu corazón para que Dios establezca su reino y ejerza su gobierno desde el centro de tu corazón. Tienes que disponerte para vivir dentro de la voluntad de Dios y dejar de conformarte con vivir en la periferia de su voluntad. Podríamos mencionar varios casos en las Escrituras
en donde se ejemplifica el principio de que cuando no estamos preparados para recibir la gloria de Dios, esta se traduce en juicio. Y déjeme contarle la historia que nos narra el primer libro de Samuel. Y el libro de Samuel nos dice que el arca de Dios fue capturada por los filisteos en el tiempo en el cual ministraba el sacerdote Elí y sus hijos. Bien, pues ese día en el cual el arca de Dios fue capturada, los hijos de Elí murieron tal y como Dios le había revelado al profeta Samuel. Y Elí, al escuchar que el arca de Dios había sido capturada, él estaba en su mecedora y se fue de espaldas y se desnucó. Bien, el arca de Dios permaneció en el territorio de los filisteos por espacio de 7 meses. Y durante todo este periodo, el pueblo de Israel no tenía reparo en el hecho de haberse quedado sin la gloria de Dios. Pero sabemos que Dios hirió a los filisteos y los filisteos dijeron: no podemos quedarnos con el arca del Dios de Israel. Vamos a colocarla en una carreta nueva que sea tirada por un par de bestias, y si esa carreta, al ser tirada por ese par de bestias, se va en dirección de Bet-Semes, sabremos que fue el Señor el que nos hirió. Si toma alguna otra dirección, pues podremos decir que esto fue simplemente algo circunstancial. Si usted lee con atención las Escrituras, se dará cuenta que esa carreta tirada por un par de bestias se dirigieron rumbo al territorio de Bet-Semes. Cuando llegó el arca de Dios al territorio de Bet-Semes, todos los que estaban allí se llenaron de gozo y comenzó a haber algarabía, gritos de júbilo, cantos, danzas. Pero no estaban preparados para recibir la gloria de Dios. Y tal fue el caso que muchos de ellos miraron dentro del arca, cosa que no les estaba permitido hacer. Y Dios los hirió y murieron una enorme cantidad de personas. Pero ¿sabe una cosa? Cuando tú vives en la periferia de la voluntad de Dios, no eres capaz de valorar la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Cuando el Espíritu Santo te incomoda a través de la palabra o a través de su trato personal contigo, prefieres cerrar tus oídos y prefieres apartarte de Él. Prefieres alejarte de Dios. ¿Sabes? Necesitamos cambiar nuestra actitud y no ser como los de Bet-Semes, porque si ellos hubieran valorado la gloria de Dios, hubieran buscado al Señor y le hubieran pedido perdón, hubieran buscado la manera en la cual Él se quedara con ellos. Pero los de Bet-Semes dijeron: no, Dios es un Dios santo y nosotros no estamos dispuestos a cambiar. Entonces enviaron un mensaje a los de Kiriat Yarim y les dijeron: tenemos el arca de Dios con nosotros, vengan por ella. Y sabe una cosa, es sorprendente cómo muchos cristianos en los hechos no están valorando la gloria de Dios sobre sus vidas, porque no se están preparando para tener más de Dios. Necesitamos un cambio de actitud en nuestra vida. Los de Kiriat Yarim, cuando escucharon a los de Bet-Semes, respondieron: sí, queremos la gloria de Dios. Y entonces un hombre de nombre Abinadab determinó que su hijo Eleazar sería consagrado para ministrar el arca. Y dice la palabra de Dios que entonces el arca fue llevada de la tierra de Bet-Semes a la tierra de Kiriat Yarim. Tremendo. Este hombre se consagró para ministrar el arca de Dios. Pasó mucho tiempo y llegó un momento en el cual Dios despertó el corazón de David para traer el arca de Dios a Jerusalén. Pero ¿sabe una cosa? David es un hombre que tiene un corazón limpio, que tiene un entendimiento del carácter de Dios muy amplio, pero que muchas veces se movió por emoción, se movió por impulso. De hecho, la Escritura dice de David que Dios lo describió como un hombre conforme a su corazón. Pero ¿sabes?
Algo que debemos de saber es que ninguno de nosotros, sin importar nuestra posición, sin importar nuestra antigüedad, sin importar nuestro nivel de unción o nuestro nivel de relación con el Espíritu de Cristo, podremos estar por encima de lo que las Escrituras enseñan. Y ese fue el error de David. Porque David, en el primer intento por llevar el arca de Dios a Jerusalén, monta el arca de Dios en una carreta nueva, tirada por bestias. Y dice la palabra del Señor que en algún momento del caminar en el cual se desplazaba el arca sobre esa carreta, los bueyes tropezaron y Usa extendió su mano para sostener el arca de Dios. Y eso ofendió la gloria de Dios y Dios lo hirió y lo mató. Encontramos nuevamente una manifestación de la gloria de Dios que no se traduce en bendición, que no se traduce en plenitud, que no se traduce en beneficio. Una manifestación de la gloria de Dios donde se hace evidente el juicio. Y el juicio de Dios vino sobre Usa porque Usa trató la gloria de Dios como algo común, como algo despreciable, como algo carente de gloria, de grandeza. Le faltó el respeto a Dios. Y dice la palabra del Señor que Dios lo mató. David se sintió consternado. Había muchas emociones en él. Y David dijo, creo que no estamos preparados para llevar el arca de Dios a Jerusalén. ¿Y sabe cuál fue su problema? El tratar de hacer lo mismo que los filisteos hicieron. A veces queremos que la gloria de Dios esté con nosotros haciendo lo que el mundo hace. Y esto no es posible. La gloria de Dios manifestada en el arca no fue creada, no fue establecida entre los hombres para ser trasladada en una carreta nueva. El arca de Dios era necesario que fuera trasladada sobre los hombros de los levitas. Diga conmigo, el arca de Dios no se traslada en una carreta, se traslada sobre los hombros de aquellos que aman a Dios. Y déjeme decirle que si hablamos un poco de la raíz etimológica referente a la gloria, hablaríamos de la Shekinah de Dios. Y Shekinah hace alusión directa a la gloria y el significado es el peso. La gloria de Dios tiene un peso. Y solamente aquellos que están realmente comprometidos con Cristo pueden llevar sobre sus hombros esa responsabilidad. ¿Por qué cree usted que hay tanta gente hoy día que entra al ministerio y después renuncia? ¿Por qué cree usted que hay tantos creyentes que no se atreven a participar de ningún área de servicio? ¿Por qué cree usted que hay aún creyentes que ni siquiera están decididos a bautizarse? Porque no quieren compromisos. ¿Cómo queremos más de la gloria de Dios si no estamos dispuestos a comprometernos con Él? Estamos tratando de hacer las cosas como David, colocando la gloria de Dios en una carreta y que otros tiren de ella. No nos estamos responsabilizando. Y creo, amados hermanos, que si queremos más de la gloria de Dios, necesitamos comprometernos con la gloria de Dios. David hizo las cosas de forma contraria a lo que las Escrituras enseñaban, porque las Escrituras ya habían establecido que el arca de Dios debía ser transportada sobre los hombros de los levitas. David pensó que era muy buena idea hacer una carreta nueva, que tal vez Dios se iba a sentir agradado de ello. Pero cuando el juicio se desató sobre Usa, David se dio cuenta que no era según él pensaba y que las cosas no debían hacerse según él sentía, tenían que hacerse según Dios decía en su palabra. David entonces comenzó a preguntarle a sus generales, a la gente, ¿quieres quedarte con el arca? ¿Quieres quedarte con el arca? ¿Quieres que vaya a tu casa? ¿Quieres que vaya a tu casa? Y la gente decía, no, en la mía no estamos preparados, no estamos listos. ¿Cuántos de nosotros hoy responderíamos de esa misma forma? Cuando entendemos que la gloria de Dios, al ser derramada, si no estamos preparados para recibirla, podríamos ser consumidos por el fuego de Dios. ¿Cuántos de nosotros la rechazaríamos? ¿Cuántos de nosotros no estaríamos preparados? Y la Escritura dice que David preguntó y
Nadie la aceptó hasta que hubo un hombre que estuvo dispuesto a recibir la gloria de Dios y su nombre era Obed-edom. Obed-edom dijo, yo quiero la gloria de Dios. Yo quiero que me permitas tener el arca del Señor en mi casa. Y David se lo concedió. Y dice la escritura que el arca de Dios estuvo por espacio de 3 meses en la casa de Obed-edom y Dios lo bendijo a él y a toda su familia. ¿Por qué? Porque Obed-edom estaba preparado para tener una relación con Dios. Muchos de nosotros queremos más del Espíritu, queremos más de Dios, pero lamentablemente no nos hemos preparado para más de Dios. No importa, reitero, qué tan genuino seas en tu oración. No importa qué tan sincero eres en tu emoción. Si no estás preparado, no vas a recibir más de Dios. Necesitamos prepararnos para que Él venga. Y esto, amados hermanos, implica un mayor nivel de consagración, un mayor nivel de entrega, un mayor nivel de disposición y disponibilidad para las cosas de Dios. Es triste, pero muchos cristianos quieren saciarse y no están dispuestos a pagar el costo de ser saciados. Necesitamos un cambio de mentalidad, un cambio de actitud. Mire, considere lo siguiente. Ahorita vamos a ir a leer primero de Crónicas capítulo 13, pero leamos lo que tenemos proyectado aquí en la pantalla. Y dice así, la gloria de Dios jamás debemos tratarla como algo común. Debemos valorarla y respetarla, teniendo presente que al mantener una relación vigente con Dios y ser responsables de lo que a nosotros nos corresponde hacer, Dios siempre estará dispuesto a llenar nuestras vidas con su presencia. ¿Qué me corresponde hacer? Traer orden a mi vida. Y le pongo otro ejemplo. Elías buscaba que Dios hiciera descender fuego del cielo, pero se dio cuenta de una cosa, y es que el altar del Señor estaba en ruinas. ¿Qué tuvo que hacer Elías? Traer orden. Y dice la palabra del Señor que reconstruyó el altar. Y una vez que colocó cada piedra en su lugar, se acercó al Señor y le dijo, hay orden. Por favor, respóndeme para que este pueblo vea que he actuado en obediencia a ti, que estoy en el centro de tu voluntad. Y el fuego de Dios descendió. Queremos que la gloria de Dios descienda sobre nuestra vida, pero no estamos dispuestos a hacer cambios en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de conducirnos. Amados hermanos, la Biblia dice que no hay uno solo que sea bueno. Ninguno de nosotros es bueno. Todos necesitamos de Cristo. Todos necesitamos de su Espíritu Santo. Pero si en nosotros no está la voluntad para ser transformados, no vamos a poder ser llenos. Recuerde lo que el Señor Jesucristo enseñó y Él dijo que no se echa vino nuevo en un odre viejo. ¿Sabe? El odre representa la condición espiritual de nuestro corazón. Y muchos de nosotros hemos abandonado nuestra relación con Cristo, quien es la fuente de agua viva. Hemos abandonado nuestra relación con el Espíritu Santo y nuestro odre se ha ido resecando. El problema cuando un odre se reseca no solamente es el hecho de que se vuelva inflexible. El problema es que cuando demandas de él, no tiene la capacidad de responder. El Señor Jesucristo dijo que cuando se echa vino nuevo en un odre viejo, el vino nuevo va a reventar el odre y se pierde el odre y se pierde el vino. Necesitamos del Espíritu de Cristo para volver a ser flexibles a las cosas de Dios. ¿Hace cuánto tiempo que te pesa hacer las cosas de Dios? ¿Hace cuánto tiempo que te pesa obedecer al Señor? ¿Hace cuánto tiempo que has perdido el gozo de tu salvación? A veces pareciera que lo tomamos de una forma muy ligera
Y creemos que con 2 horas a la semana estar en la iglesia y participar de alguna actividad, ya estamos bien delante de Dios. No, iglesia. Si quieres más de Dios, necesitas prepararte para recibir más de Él. Acompáñame, por favor, a leer Primero de Crónicas, capítulo 13. Primero de Crónicas, capítulo 13, y dice la palabra del Señor de la siguiente forma. Después de consultar a los jefes de 1000 y de 100 soldados y a todos los oficiales, David dijo a toda la asamblea de Israel: si les parece bien, y si es lo que el Señor nuestro Dios desea, invitemos a nuestros hermanos que se han quedado por todo el territorio de Israel, y también a los sacerdotes y levitas que están en los pueblos y aldeas, a que se unan a nosotros para traer de regreso el arca de nuestro Dios. La verdad es que desde el tiempo de Saúl no la hemos consultado. Saúl gobernó por 40 años Israel. Y durante todo ese periodo nadie se ocupó de que el arca de Dios ocupara su lugar. ¿Cuánto tiempo llevas sin sentir la presencia de Dios como un fuego que consume en tu interior? ¿Cuánto tiempo llevas sin saberte dentro de la voluntad del Señor? A veces pareciera que nos da lo mismo tener o no tener la gloria de Dios. Pero ¿sabes? David tiene un sentir que ha sido puesto por Dios porque él tiene un amor genuino por Dios. Y es el de querer llevar el arca de Dios a Jerusalén. A la asamblea le agradó la propuesta y acordó que se hiciera así. Entonces David reunió a todo el pueblo de Israel, desde Sijor en Egipto hasta Lebo Hamat, para trasladar el arca que estaba en Kiriat Yarim. Luego David y todo Israel fueron a Balá, que es Kiriat Yarim de Judá, para trasladar de allí el arca de Dios, sobre la cual se invoca el nombre del Señor, que reina entre los querubines. Colocaron el arca de Dios en una carreta nueva y la sacaron de la casa de Abinadab. Usa y Agio guiaban la carreta. David y todo Israel danzaban ante Dios con gran entusiasmo y cantaban al son de liras, arpas, panderos, címbalos y trompetas. Al llegar a la parcela de Kidón, los bueyes tropezaron, pero Usa, extendiendo las manos, sostuvo el arca. Con todo, la ira del Señor se encendió contra Usa por haber tocado el arca, y allí en su presencia Dios lo hirió y le quitó la vida. Cuando no estás preparado para una manifestación de la gloria de Dios, si esta ocurriera, en lugar de experimentar bendición, en lugar de experimentar plenitud, experimentaríamos juicio. David se enojó porque el Señor había matado a Usa. Por eso le puso a aquel lugar el nombre de Pérez Usa, nombre que conserva hasta hoy. Aquel día David se sintió temeroso de Dios y exclamó: es mejor que no me lleve el arca de Dios. Por eso no se la llevó a la ciudad de David, sino que ordenó que la trasladaran a la casa de Obed-edom, oriundo de Gat. Fue así como el arca de Dios permaneció 3 meses en la casa de Obed-edom, y el Señor bendijo a la familia de Obed-edom y todo lo que tenía. ¿Por qué Dios decide bendecir a la familia de Obed-edom y bendecir todo lo que tiene? Porque Obed-edom se preparó para recibir la gloria de Dios. Si nosotros no nos preparamos para recibir la gloria de Dios, iglesia, no estamos actuando de forma congruente con aquello que le estamos pidiendo al Señor. Necesitamos hoy más que nunca corregir nuestro caminar, traer orden a nuestra vida y buscar que la gloria del Señor se manifieste en nosotros. Hoy muchos creyentes viven con un concepto equivocado acerca de la llenura del Espíritu Santo. Muchos cristianos piensan que ser lleno del Espíritu Santo se limita a simplemente hablar en otras lenguas. Y Rambo saca la bazuca, y Rambo saca la bazuca, y Rambo saca la bazuca. Y creen que de esa manera es que se puede determinar el nivel de espiritualidad de una persona. Y déjeme decirle que no hay nada más ajeno a la verdad. A partir de este momento quiero que entremos al tema central de la enseñanza y que tiene que ver con el hecho
de que a través de los puntos que vamos a analizar podamos determinar si estamos llenos del Espíritu Santo o no estamos llenos del Espíritu Santo. ¿Cuáles son las evidencias? ¿Cuáles son las características que me van a permitir descubrir si estoy lleno del Espíritu de Dios o no? Y para eso yo le suplico que ponga mucha atención en la lámina que le estoy compartiendo. ¿Cómo podemos saber si estamos llenos del Espíritu de Dios? ¿Cómo puedes saberlo? Lo primero y el primer punto que estoy marcando es por la fe. ¿Qué es la fe? La Escritura dice que la fe es la convicción de aquello que no se ve, es la certeza de lo que se espera. En otras palabras, la fe es la seguridad que hay en mi interior, no por mi emoción, sino por convicción. Una persona que está llena del Espíritu Santo lo sabe. No necesita que alguien más venga a decirle, estás lleno del Espíritu Santo. No. Una persona que está llena del Espíritu Santo lo sabe. Y es como le mencionaba hace unos minutos, usted sabe en qué punto se encuentra la aguja de su tanque respecto de la llenura del Espíritu Santo. Algunos tal vez están en la reserva y ya hasta chicotea, ¿verdad? La aguja. Se está vaciando tu tanque. Algunos de ustedes tienen la convicción y lo saben que su tanque está a la mitad. Algunos tienen la convicción y lo saben que su tanque está en plenitud. Tienes la convicción. Y eso es algo muy importante. El problema es cuando no tienes esa convicción y sabiendo que el tiempo de la visitación del Espíritu Santo está próximo, no nos preparamos. Somos como esas vírgenes insensatas. ¿Recuerda la parábola? Bueno, pues 5 de ellas no prepararon aceite para sus lámparas. Y cuando llegó el tiempo en el cual el amado volvió, sus lámparas se apagaban y no estaban preparadas. Muchos cristianos hoy están en esa misma condición. Y sabe, usted necesita responder por usted mismo. ¿Qué es lo que quiere para usted? ¿Qué es lo que quieres para ti? Esto es muy importante, porque muchas veces queremos tomar decisiones en grupo. Bueno, es que si toda mi familia se convierte y buscan al Señor, para mí va a ser más fácil. Y entonces sí, ya si toda mi familia va los domingos a la iglesia, yo voy a poder ir bien gozoso a la iglesia. Por favor. Se trata de una decisión personal. ¿Y tú estás esperando que haya consenso para buscar a Dios? ¿A que tu marido o tu pareja determine buscar a Dios? Entonces no hay convicción en ti. Necesitamos hoy entender que una persona que está llena del Espíritu Santo, una persona que está llena del Espíritu Santo, lo sabe, tiene convicción. ¿Cómo podemos saber que estamos llenos del Espíritu de Dios? Lo sabes. Y tan es así que sabes en este momento cuánto del Espíritu de Cristo hay en ti. Segunda cosa, bien importante. ¿Cómo puedo saber que estamos llenos del Espíritu de Dios? Por el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu. Recuerden lo que el Señor Jesucristo enseñó. Y Él dijo, por sus frutos los conocerán. Es decir, por su forma de vida, la gente sabrá si ustedes permanecen unidos a mí o no. Pero en este caso, cuando hablamos de los frutos, hay un fruto y es el fruto del Espíritu, el cual denota en nosotros carácter. Y no confundamos carácter con temperamento, porque el temperamento tiene que ver con una actitud y una emoción que hay en nosotros y que se manifiesta de acuerdo a la circunstancia que en torno a nosotros se impere.
En cambio, el carácter es esa estructura de pensamiento, es ese conjunto de convicciones que nos van a permitir responder de acuerdo a las circunstancias, buscando en ello agradar a Dios. Entonces, la escritura es bien clara y allí en Gálatas capítulo 5, versos 22 al 23, se lo expreso de memoria, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra del Señor en la Reina Valera versión 60. Y dice la palabra del Señor así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Este es el fruto del Espíritu. Un cristiano que está lleno del Espíritu manifiesta el fruto del Espíritu. No podemos decir, ay pastor, es que yo tengo 10 en paciencia, pero tengo 2 en amor. Tengo menos 5 en benignidad. No, no es posible, es un fruto. No lo puedes tratar separadamente. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Es un fruto que tiene 9 características. ¿En qué nivel de la manifestación del fruto, del carácter de Cristo te encuentras? Hay muchos cristianos que dicen, no, es que yo tengo 10 en fe, pero se la pasan criticando a todo el mundo. Esa persona no está llena del Espíritu Santo, aunque se la pase recitando que Rambo saca la bazuca. No importa qué trabalenguas vayas a emplear para poder engancharte a una idea de que has sido bautizado en el Espíritu Santo. Alabanza, 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 alabanza. Había una persona que fue muy famosa hace mucho tiempo, porque siempre sus lenguas eran ay, ay, qué impresionante. El hermano es re espiritual. No podemos dejarnos llevar por eso. Tenemos que entender que el fruto del Espíritu es el cimiento de la vida del creyente, es carácter. Y si andas de criticón, si andas de murmurador, si andas de chismoso, ¿dónde está el amor? ¿Dónde está la templanza? ¿Dónde está la benignidad, la bondad? ¿Cómo puedes decir que estás lleno del Espíritu Santo cuando lo que hablas destruye a tu prójimo? ¿Cómo podemos saber que estamos llenos del Espíritu de Dios? Por nuestro nivel de devoción. Cuando tú estás enamorado, se nota. Cuando tienes una convicción respecto de algo, se nota. ¿Por qué? Por tu entrega, por tu determinación, por tu pasión, por tu esfuerzo. Lo mismo sucede en nuestra relación con Dios. Una persona que está llena del Espíritu Santo no está muerta para las cosas de Dios. Es una persona que sirve al Señor, que se entrega a Él con pasión. Y sabe, nuestra devoción es claramente visible a través de nuestro nivel de adoración. El Señor Jesucristo enseñó que el Padre estaba en búsqueda de adoradores que le adoraran en espíritu y en verdad. Y el Señor añadió y dijo, porque tales adoradores busca el Padre que sean. No dijo que hagan, dijo que sean. Apuntando al elemento anterior, carácter. Entonces un verdadero adorador, alguien que está lleno del Espíritu Santo, va a adorar a Dios en espíritu y en verdad. No puede de una misma fuente brotar agua dulce y agua salada. Su entrega, su devoción a Dios es honesta, pero también su corazón está enganchado con Cristo. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. También vemos nuestro nivel de devoción a través de nuestro grado de consagración y nuestra santificación continua. No es posible que pensemos que con 2 horas de participar de un servicio en la iglesia donde solo llegamos para ser espectadores, ya nos santificamos.
Ya estamos bien, tú y yo, Dios. Ya fui a tu templo. No, no, amados hermanos, esto no debería de ser considerado de esa forma. La consagración tiene que ver con la determinación en nuestro corazón para honrar a Dios con nuestra vida. Yo me voy a consagrar a Dios. Yo no sé si mi pareja se va a consagrar. Yo no sé si mis padres se van a consagrar. Yo no sé si mis hijos se van a consagrar. Yo no sé si la gente en torno a mí se quiere consagrar, porque es algo personal y yo voy a decidir con base en aquello que yo quiero alcanzar en el Señor. A veces estamos creyendo que estamos llenos del Espíritu Santo, pero nuestra devoción nos dice, no, no tienes nada del Espíritu Santo, o estás muy deficiente de la presencia del Espíritu Santo, porque tu adoración no es en espíritu y en verdad. Tu nivel de consagración es muy endeble. Y hablando de la santificación es algo que obtenemos a través de nuestra relación con Dios, porque Él es santo. No tiene que ver con algo que yo haga. Pudiera yo bañarme con agua bendita y no por eso haberme santificado. Me santifico solamente en la medida que paso tiempo con Dios, porque Él es el que santifica. En la medida que paso tiempo con su palabra, Jesús dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Pero no queremos leer la palabra, no queremos exponernos a ella, nos incomoda leerla. Nos la sacamos diciendo, es que lo que leo no lo entiendo. ¿Hasta cuándo vamos a tener esas mismas actitudes? Hasta que seamos llenos del Espíritu Santo. Entonces, cuando seamos llenos del Espíritu Santo, nuestra devoción será tal que nuestra adoración, nuestra consagración y nuestra santificación será plena y buscaremos en todo momento agradar a Cristo. ¿De qué otra manera yo puedo darme cuenta si realmente estoy lleno del Espíritu de Dios? Punto número 4, a través de las manifestaciones, es decir, los carismas de Dios en mi vida. Son 9 los dones espirituales: lenguas, interpretación de lenguas, discernimiento de espíritus, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, fe, sanidades, milagros. Palabra de sabiduría. Amados hermanos, ¿cuántos de estos dones se están manifestando en tu vida? ¿Se da cuenta cómo muchos cristianos piensan que están llenos del Espíritu de Dios, pero no tienen evidencias del poder de Dios? Es cierto que Dios reparte a cada uno sus dones como Él quiere. El apóstol Pablo mismo expresa y dice, ¿acaso todos profetizan? ¿Acaso todos hablan en lenguas? La respuesta es no. Pero si estamos llenos del Espíritu Santo, vamos a tener por lo menos una manifestación de la gloria de Dios en nuestra vida. No puedo decir que estoy lleno del Espíritu Santo si no hay ninguna manifestación carismática de la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Hay algún sector de la cristiandad que tiene una teología sesionista donde ellos expresan que el mover del Espíritu Santo terminó con los apóstoles y la vigencia de los dones y ministerios igual. ¿Sabes qué? No comparto esa idea. Yo creo que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y mientras que la iglesia de Jesucristo no sea arrebatada, la iglesia de Jesucristo tiene que dar testimonio del poder de Dios. Y parte de esa manifestación del poder de Dios es a través de los dones, los cuales nos han sido dados para beneficio de los demás. El apóstol Pablo mismo, amados hermanos, nos invita y dice, procuren los mejores dones. ¿Cuánto tiempo llevas buscando de Dios un don espiritual, un derramamiento del Espíritu Santo sobre tu vida? ¿Hace cuánto tiempo que no lo experimentas? Es lamentable cómo muchos de nosotros permitimos que pasen los años y no tenemos una experiencia nueva con Cristo y estamos felices. Estamos cómodos. Ahora, aquellos que tienen 1 o 2 dones o 3 dones o más,
¿En qué grado o en qué condición los tienes? Porque sabes una cosa, los dones solo se manifiestan en una mayor medida, en la medida en la que se ejercitan. Y si tú no estás ni siquiera ejercitando el don de lenguas, por eso no sales de las mismas palabras. Si no estamos poniéndonos en las manos de Dios cada día y buscando de Él, ¿cómo vamos a saber cuál es su palabra? ¿Sabe cuál es uno de mis más grandes sueños? Que un día en nuestras reuniones hayan hombres y mujeres que comiencen a profetizar y a decir, así dice el Señor. Que comiencen a expresar aquello que perciben del corazón de Dios. Es que esperamos que todo lo haga el pastor. Es que queremos que todo sea el pastor. Nos parecemos al pueblo de Israel diciéndole a Moisés, sube tú a la montaña, lo que Dios a ti te diga, eso vamos a hacer. ¿Qué no quería el pueblo de Israel? Compromiso. Jesucristo dijo, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Consolador no vendrá, pero si me voy, yo se los enviaré. Y el profeta Joel dijo que en los postreros tiempos, en los postreros días, Dios derramaría de su espíritu sobre todo el género humano. Y entonces habría manifestaciones sobrenaturales del poder de Dios. Muchos de ustedes posiblemente en algún momento recibieron un don de parte de Dios, sanidades, milagros, palabra de sabiduría. ¿Y sabes qué hicieron? Se comportaron como aquel hombre que recibió un solo talento. Fueron y lo escondieron en la tierra. Ya no han sabido más de ese don. Ya no han anhelado más de la manifestación del Espíritu Santo a través de sus vidas. ¿Por qué? Porque no estás lleno del Espíritu de Cristo. Si estuvieras lleno del Espíritu de Cristo, créeme que desearías que esas manifestaciones fueran a nuevos niveles. Pero estamos conformes, de brazos cruzados, con una actitud apática para las cosas de Dios. Yo voy a la iglesia y ahí voy a juzgar todo, desde la alabanza, la enseñanza, la liturgia y hasta los alimentos. ¿Tú crees que una persona que solo va a la iglesia para criticar está llena del Espíritu de Dios? ¿Tú crees que una persona que te habla mal de las personas que conoces, de tus familiares, de tus amigos, de tus compañeros de trabajo, está llena del Espíritu de Dios? ¿Tú crees que una persona que se la pasa hablando de los demás, criticando, juzgando, está llena del Señor? ¿Sabes quiénes prestan atención a esta clase de cosas? Los que están igual o peor que ellos. Y por eso la gloria de Dios no desciende. Por eso la gloria de Dios no se manifiesta. ¿Por qué? Porque no estamos preparados. Porque Dios en su inmensa misericordia y amor dice, es que si manifiesto mi gloria, van a morir. Necesitamos prepararnos para que Él venga. ¿Cómo sé que estoy realmente lleno del Espíritu Santo? 5. Nuestro nivel de compromiso y servicio en su obra. ¿Cuál es tu nivel de compromiso para servir a Cristo? ¿Habría más agradecimiento en el gadareno que en ti? El gadareno se acercó a Jesús y le dijo, déjame acompañarte a donde quiera que vayas. Y hoy, ¿cuántos cristianos están evadiendo el hacer limpieza de su templo? ¿Cuántos cristianos no quieren involucrarse en un área de servicio porque dicen, ay no, mi fin de semana es para mí, yo quiero descansar, yo no tengo por qué atender a los hijos de otros? Hay quienes dicen, bueno, pues yo voy a servir, pero solo cuando la agenda me lo permita. Si la agenda no me lo permite, pues ahí presentaré yo mis disculpas o mi renuncia. ¿Cuántos de nosotros tenemos un compromiso endeble con la obra de Dios? A veces pareciera que el único que tiene la obligación de asistir a la congregación cada semana es el pastor. Porque usted, mire, bien fácil, se lava las manos y dice, ay, tuve visitas, me sentía un poco incómodo, me sentía un poco raro, quería distraerme, tuve vacaciones, y así podríamos mencionar una enorme lista. Una persona llena del Espíritu Santo anhela con todo el corazón el estar en los atrios del Señor. El salmista decía, casi agonizo por estar en tu presencia.
Una persona que no está llena del Espíritu Santo, su nivel de compromiso y servicio en la obra de Dios va a ser muy pobre. Va a ser prácticamente una persona que es como un holograma. Se aparece ahí de vez en cuando. Y es triste, amados hermanos, porque esto nos refleja, nos revela que nuestro compromiso con Cristo es muy endeble. Es muy a conveniencia y no basado en convicción. Una persona que está llena del Espíritu Santo va a querer servir. Recuerde usted el testimonio que la palabra de Dios en el libro de los Hechos nos habla respecto de Esteban. Esteban era un hombre tremendo, lleno de la unción y del Espíritu Santo. ¿Sabe qué hacía? ¿Sabe cómo servía? Y no andaba ahí publicando sus amarguras del por qué ya Pedro no lo dejaba predicar o del por qué Pedro no lo ponía para que él dirigiera la asamblea. Este hombre, Esteban, servía el pan a las mujeres viudas. Se tenía que levantar temprano, muy de mañana, para que el cocol y el atole no les faltara. Dios hacía milagros a través de la vida de este hombre. Tenía un denuedo para la predicación de la palabra de Dios impresionante. Sin embargo, no le interesaba en qué posición servía, sino a quién servía. Y a veces nos falta eso. Tenemos celo para los ministerios que son vistos, ¿verdad? Yo quiero un ministerio que me permita estar en la plataforma, que me permita ser visto de todos, pero nadie quiere esos ministerios que nadie ve. Nadie quiere llevar sobre sus hombros la carga, el compromiso de la gloria de Dios. Era para que todos quisiéramos participar o involucrarnos de una o de otra manera en el ministerio de evangelismo, en el ministerio de intercesión, en el ministerio, si usted quiere, de elaboración de alimentos. Cualquier ministerio en el área de servicio. Porque estoy lleno del Espíritu Santo y porque quiero agradar a mi Señor y mostrarle mi gratitud. Pero muchos creyentes, con perdón de la palabra, son holgazanes e insensibles. Y sabe, este es el resultado de su deficiente relación con Cristo. No están llenos del Espíritu Santo. Por eso su devoción es nula, su manifestación carismática pobre. Su nivel de compromiso y servicio en la obra de Dios no existe. Hay personas que dicen, a mí pónganme en un ministerio y solo el día que sirven asisten a la congregación. Híjole, es complicado pastorear personas así. ¿Dónde está nuestro compromiso? Y no puedo darles más, aunque tienen potencial, aunque son gente inteligente, aunque son gente preparada, porque su tesoro está en otro lugar. Su tesoro no está en las cosas de Dios. ¿Quién tiene que prepararse cada fin de semana? Pues que lo haga el pastor. Y nosotros pues nos vamos de paseo, no importa, merecemos. Y no estoy en contra de que te distraigas, no estoy en contra de que tomes vacaciones. Estoy en contra de esas actitudes que prevalecen y que pareciera que se han convertido en nuestro modo de vida. Con lo cual mostramos el menosprecio que tenemos hacia las cosas de Dios. Algunos de nosotros pareciera que vivimos en ese periodo en el cual David describe como el periodo de Saúl, donde a la gente no le interesaba tener la gloria de Dios con ellos. Último elemento para saber qué tan lleno del Espíritu Santo, si realmente estoy lleno del Espíritu de Dios, es mi determinación para sostener la vida de quienes nos presiden. Y antes de ahondar en esta porción, quiero por favor que me acompañe a 1 Timoteo capítulo 5. Vamos allá, 1 Timoteo capítulo 5. Y vamos a leer los versos 17 y 18.
Y dice la Escritura así: los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor, especialmente los que se dedican en sus esfuerzos a la predicación y a la enseñanza. Pablo le dice a los creyentes que si deben de tener a alguien en alta estima, es a aquellos líderes, ancianos, refiere, como pastores, que dedican sus esfuerzos a la predicación y a la enseñanza. ¿Sabe qué es triste? Que muchos cristianos, muchas iglesias hoy día no son capaces de valorar al ministerio que les preside en Cristo Jesús. No tienen esa capacidad para sentir gratitud. Se sienten tan hechos a mano que pueden exigirle al pastor 1000 cosas, desde cómo quieren que viva, cómo quieren que se comporte, cómo quieren que actúe. Es que el pastor debería de hacer esto, es que el pastor debería de hacer aquello, es que yo creo que el pastor debería de corregir esto. Claro, todos tienen una visión más amplia que el pastor, ¿verdad? Pero no saben honrar, no saben respetar, no saben colocar en una posición de dignidad a la autoridad que Dios estableció sobre sus vidas. Y el apóstol Pablo pareciera de pronto como que quiere refrescarnos la memoria y abrirnos el entendimiento. Y él dice: los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor, especialmente los que dedican sus esfuerzos a la predicación y a la enseñanza. Pues la Escritura dice: no le pongas bozal al buey mientras esté trillando, y el trabajador merece que se le pague su salario. Repita conmigo: el trabajador merece que se le pague su salario. Es triste, pero hay una enorme cantidad de personas que no están correspondiendo al grado de sacrificio que están recibiendo de parte de aquellos que les presiden. Para ellos, el pastor lo hace porque tiene responsabilidad delante de Dios, pues Dios fue el que lo puso, ¿no? Pero ¿cuál es su nivel de corresponsabilidad como miembros del cuerpo de Cristo y como ser las personas que directamente se están beneficiando del sacrificio o esfuerzo de ese ministro? Vayamos a otra cita, primera a los Corintios, capítulo 9. Es tristísimo, amados hermanos, y lo he visto en muchas congregaciones, cómo el diezmo es tratado como si fuera simplemente un tema oscuro al interior de la iglesia. Somos prontos para poder señalar otro tipo de pecado, ¿verdad? Y hay personas que están simplemente tratando de señalar y viendo los errores en los demás. Como cristianos caemos en el error de catalogar los pecados. Y muchas veces estamos señalando: aquí hay fornicación, aquí hay adulterio, aquí hay inmoralidad, aquí hay mentira. Pero no reparamos en el hecho de que estamos robando. Si tú no estás diezmando honestamente y constantemente conforme Dios te bendice, tú le estás robando a Dios. Ahora, me encanta la porción en Timoteo donde el apóstol Pablo dice que al trabajador se le debe de pagar su salario. Dios no estableció un sueldo para los pastores y ministros. ¿Por qué? Porque Él estableció un acuerdo con su pueblo. Traigan el diezmo al alfolí y hay alimento en mi casa. El diezmo es una cantidad porcentual, de tal forma que tanto el pobre como al rico le cuesta lo mismo darlo. Si fuera una cantidad, habría pobres que no podrían darlo y habría ricos para los cuales dicha cantidad sería insignificante. Es porcentual porque más allá que una cantidad, lo que se juzga es la libertad que hay en el corazón. Y créame, es lamentable ver cómo la actitud de muchos creyentes es de menospreciar ese mandamiento en la Escritura. Algunos se justifican detrás de: es que el pastor ni lo necesita. ¿Quién te dijo a ti que era un compromiso tuyo para el pastor? El apóstol Pablo está diciendo: al trabajador se le debe de pagar, pero no lo vas a hacer tú, lo va a hacer Dios. El problema aquí es que muchos creyentes no están obedeciendo a Dios en esa área que les correspondería,
ser copartícipes de la edificación del reino de los cielos en su congregación local. Primera a los Corintios capítulo 9. Primera a los Corintios capítulo 9. Si tú estás esperando diezmar hasta que el pastor lo necesite y su necesidad mueva tu corazón, déjame decirte que eres una persona muy tacaña, que no tiene puesta la mirada en las cosas de Dios. Porque no damos el diezmo como limosna. El diezmo se da como un presente con el cual buscamos honrar a Dios a causa de la bendición que previamente Él ya nos dio. Dios te pide porque ya te dio. Y si te da, es porque te va a pedir. Algunos de nosotros parecemos esos niños pequeños que te dicen, cómprame esa bolsa de dulces. Y tú como padre dices, sí, hijo, te la voy a dar. Y le compras la bolsa de dulces y después le dices, hijo, ¿me regalas un dulce de 10 que contiene la bolsa? Y el niño te responde y te dice, no, son míos. Sí, hijo, pero yo te los compré, dame un dulce. Tienes 10, 9 son para tu disfrute. Dame uno. No, ¿por qué? Es mío. Si tú quieres dulces, cómpratelos tú. Y esa es la actitud que muchos cristianos están teniendo. ¿Y sabes qué denota esto? Que no están llenos del Espíritu Santo. No me malentiendas y no te vayas por la tangente. No estoy diciendo que la bendición de Dios se compre con dinero. Estoy diciendo que en el diezmo también demostramos qué tan apasionados y comprometidos estamos con el mover de Dios al interior de nuestra congregación. ¿Por qué digo esto? Porque hoy día muchos pastores tienen que tener 2 o 3 fuentes de trabajo alternas a la iglesia para suplir sus necesidades. Y sabes que tienes un pastor cansado, un pastor desanimado, un pastor que tiene muchas cosas que hacer a lo largo del día y que se le dificulta poder pasar más tiempo meditando en las escrituras, pasar más tiempo en oración, porque tiene muchas cosas que atender y resolver, puesto que tú como congregante no has sido bueno para sostenerlo. La gloria de Dios pesa y se carga sobre los hombros de gente comprometida. Primera a los Corintios capítulo 9, versos del 13 en adelante. Y dice la palabra del Señor así: ¿no saben que los que sirven en el templo reciben su alimento del templo? ¿Y que los que atienden el altar participan de lo que se ofrece en el altar? Así también el Señor ha ordenado que quienes predican el evangelio vivan de ese ministerio. Si usted quiere, arranque ese verso 14 de 1 Corintios 9, pero no es mi palabra. Estamos señalando constantemente en que el pastor no me llena el ojo. Ay, el pastor a mí no me gusta porque está demasiado delgado. No me gusta porque está demasiado gordo. No me gusta porque es muy alto. No me gusta porque es chaparro. No me gusta porque es calvo. No me gusta porque se puso una prótesis capilar. No me gusta porque es moreno. No me gusta porque es güero. No me gusta porque es joven. No me gusta porque es viejo. O sea, por favor. ¿Dónde encuentra usted en esas expresiones la llenura del Espíritu Santo en una persona que está dispuesta a sostener la vida de quienes le presiden? Una persona que está llena del Espíritu de Dios no le pesa dar, porque Cristo es Señor de su corazón y de todo cuanto posee. Pero una persona que no está llena del Espíritu Santo es un cristiano carnal, aunque asista cada domingo a la iglesia, porque piensa que diezmo es la capital de algún país asiático. Y aunque se les ha enseñado, aunque se les ha instruido, no son capaces de apartar su diezmo para honrar a Dios. No está en la cantidad, está en la actitud de tu corazón. El problema es que si la actitud de tu corazón es incorrecta, no podrás diezmar lo que corresponde.
te burlas, te jactas de no ser un inmoral, de no ser un adúltero, de no tener una conducta inadecuada, pero robas. Y no le robas a tu prójimo, te atreves a robarle a Dios. Eres peor que el inmoral, eres peor que el adúltero. Muchas veces no tratamos con tanta seriedad esta clase de situaciones, pero créeme que todas estas apuntan a nuestro nivel de relación con Cristo, con su Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo podemos saber que estamos llenos del Espíritu de Dios? Porque lo sabes, porque tienes fe, porque en tu vida hay algo que da muestra de que estás lleno del Espíritu Santo, tu carácter. Eres un creyente que tiene amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. No tienes una doble medida, tienes carácter. Porque tu nivel de devoción, tu adoración, tu consagración y santificación personal son continuas. Porque siempre quieres agradar a Dios. Porque en tu vida hay manifestaciones del Espíritu del Señor a través de alguno de los 9 dones espirituales. Porque tu nivel de compromiso y servicio en la obra de Dios es evidente. Porque tu determinación para sostener la vida de aquellos que te presiden es clara. Si no eres capaz de diezmar sobre 500 pesos, no serías capaz de diezmar sobre ingresos de 50,000 o $500,000 de pesos mensuales. Se acerca ya la reforma hacendaria, ¿no? Escuchaba yo en las noticias y decían que pues se va a establecer diferentes categorías para poder percibir el impuesto. Y ponían el ejemplo de aquellas personas que ganan desde los 4,000 pesos mensuales hasta los 250,000 pesos mensuales, van a entrar en un rubro. Hay personas que ganan más de 250,000 pesos mensuales y podrían llegar a ganar, y hay personas que ganan más de 2 millones de pesos mensuales. Si usted no es fiel en lo poco, ¿cómo espera que se le dé más? Ahora, hablar de las ofrendas pareciera el otro lado de la moneda, porque hay cristianos que dividen el diezmo en dos. Y sabes, el diezmo no es tuyo, el diezmo le pertenece a Dios. Y de tu 90%, tú determinas qué tan generoso eres con Dios. Y lamentablemente, ahí en nuestro corazón es donde se manifiesta la codicia y dicen, ¿por qué voy a darlo? Si al pastor no le hace falta, si el pastor no lo necesita. Te diría exactamente lo mismo que Jesús les dijo cuando contó la parábola de los trabajadores, en la cual, al final de la jornada, el patrón comenzó a pagarle a los que contrató al final y posteriormente a los que contrató primero. Y los que contrataron primero comenzaron a hablar y a decir, ¿por qué nos pagas igual que aquellos que llegaron al final? Y el Señor enseñó y dijo que aquel hombre les dijo, amigo, no cometo contigo ninguna injusticia. Te contraté por el salario de un día, toma tu paga y vete. ¿O acaso es que te da envidia que yo sea bondadoso con los que llegaron al final? ¿Que acaso no puedo hacer yo con mi dinero lo que yo quiera? Muchas personas piensan que todo el dinero que entra a la iglesia es para el pastor y están en un gran error. No tienen ni siquiera idea de cómo se administra el dinero dentro de una congregación. Y yo tengo un liderazgo tan abierto como para que tú puedas venir a mí y preguntarme, pastor, ¿cómo administras el dinero? Por eso siempre he empleado un púlpito transparente, porque no tengo nada que ocultarte. No todo el dinero que entra a una congregación es para el pastor. Bíblicamente encuentro que de lo único de lo cual el pastor puede echar mano para su manutención y para poder
bendecir y sostener otros ministerios en la congregación son los diezmos. Las ofrendas son para que la iglesia funcione, para que la iglesia avance, para que la iglesia crezca. Las donaciones personales, las donaciones voluntarias, las primicias, tienen diferentes aplicaciones. Ahora, dices, ay no, pero es que yo voy a diezmar bien poquito. Esta semana gané 300 pesos. El pastor va a decir que gasté más en el sobre que en lo que puse ahí. ¿Sabes una cosa? Pensar de esa manera es pensar aún de forma muy carnal. Porque un pastor no pone atención en las cantidades, sino en la condición que hay en cada persona al determinarse a honrar a Dios con aquello que es el fruto de su trabajo. Si tú mientes, si tú robas, si tú dices, ay, después lo daré, eso es algo entre tú y Dios. No anda el pastor detrás de ti diciéndote, oiga hermano, ya tiene meses que no diezma. No es así. Si tú quieres vivir bajo maldición, ese es tu problema. Pero no digas que no se te enseñó. Y no digas que estás lleno del Espíritu Santo cuando en realidad estás lleno de codicia. Queremos que Él nos visite, tenemos que trabajar en estas áreas. Tenemos que corregirnos. ¿Para qué? Para que recibamos de Él una nueva porción de su gloria. De otra manera, no va a suceder. No vamos a experimentar más del fuego de Dios en nuestra vida. No vamos a experimentar más de su Espíritu en nosotros. ¿Por qué? Porque muchas cosas nos están limitando. Hoy creo que es un buen momento para que podamos corregirnos y decirle, Señor, he pecado. ¿Tú crees que Dios se va a escandalizar por el pecado que hayas cometido, cualquiera que sea? Aquí no estamos catalogando pecados. Aquí lo que te estoy diciendo es que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Si tú crees que esto aplica a ti, pero no aplica a tu prójimo, eres un hipócrita. Necesitamos corregirnos y trabajar en nosotros si realmente lo que queremos es ser llenos del Espíritu Santo. Pero no vendrá esa llenura mientras que no traigamos orden a nuestra vida. ¿Queremos que el fuego descienda? Reconstruye el altar. ¿Queremos que la gloria de Dios se manifieste? Que se cargue sobre hombros de personas que están verdaderamente comprometidas con el peso de la gloria de Dios. No gente que cuando lo siente lo hace, cuando no lo siente ya no. No es según tú sientes, es según Dios lo estableció en su palabra. No es según tú quieres, no es según como a ti te es cómodo, es según Dios lo estableció en su palabra para todo. La Biblia es nuestra máxima norma de fe y conducta, no tu estado de ánimo. Y eso deberíamos entenderlo como una iglesia madura. Creo que hoy más que nunca necesitamos crecer en el Señor y pedirle al Espíritu Santo, desarrolla en mí el fruto del Espíritu. Necesitamos más de Dios. Y esto no vendrá solo por desearlo o pedirlo. No, tenemos que trabajar en ello. Para finalizar, fíjese lo que dice tan hermoso el profeta Isaías. Y el profeta Isaías en el capítulo 57, verso 15, nos expresa el corazón de Dios. Y nos dice lo siguiente: porque lo dice el excelso y sublime, el que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en un lugar santo y sublime, pero también con el contrito y humilde de espíritu. ¿Qué necesitamos? Menguar, iglesia, para que Él crezca. Necesitamos menguar para que Él sea glorificado.
para reanimar el espíritu de los humildes y alentar el corazón de los quebrantados. Necesitamos más de Dios, pero no sucederá si antes no cambiamos nuestra actitud. Él dice, yo habito en un lugar santo y sublime, pero también con aquel que ha cambiado su actitud, con aquel que reconoce su miseria y me busca de veras. Entonces a este yo lo voy a reanimar y lo voy a restaurar. ¿No le gustaría a usted que Dios hiciera esto en su vida? ¿No le gustaría a usted que Dios obrara de esa forma en su corazón? Necesitamos cambiar. Necesitamos, amados hermanos, prepararnos para que Él venga. Reitero y lo enfatizo y lo subrayo, no basta con ser honestos con lo que expresamos, ni basta con ser genuinos con lo que sentimos. Si queremos que Él venga y se quede con nosotros, tal y como pasó con Jesús, tenemos que trabajar, prepararnos para que Él venga. El profeta Juan el Bautista dijo, sobre Él vi descender el Espíritu y permanecer. El que el Espíritu permaneciera sobre de Él me dio evidencia de quién era Él. No espere que la gente va a creer porque usted le dice, el domingo fui a la iglesia. No, la gente necesita ver el poder de Dios a través de su vida. Y esto no sucederá si usted no está lleno del Espíritu Santo. Y esto no va a pasar si usted no trae orden a su vida. Y si usted busca a Dios de corazón. Amén. ¿Cuántos de ustedes les gustaría que Dios viniera sobre sus vidas? Pidámosle a Él que nos guíe para prepararnos, para que Él, cuando venga sobre nuestra vida, su visita se traduzca en bendición y plenitud, en un beneficio, y no termine siendo para nosotros una experiencia trágica. ¿Comprende lo que le estoy diciendo? Deseo que así sea. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús nos presentamos delante de ti. Rogamos, precioso Dios, que tu Espíritu Santo esté trayendo convicción sobre la vida de cada uno de tus hijos. Este es un trato, Dios, personal entre tú y cada uno de tus hijos. Yo te ruego, Señor, que seas tú hablando a los corazones, cambiando las vidas, transformando nuestras mentes. Ayúdanos a ser más como tú. Te suplico, precioso Dios, que sea tu Espíritu Santo guiándonos a toda verdad. Que sea tu Espíritu Santo dirigiéndonos para que podamos tomar decisiones que nos conecten con aquello que de ti queremos. Perdona nuestros pecados. Límpianos de toda maldad. Permite que en nosotros día a día vaya abundando más y más tu presencia para poder ir acercándonos más y más hacia tu presencia. Danos el valor y la determinación para buscarte, para obedecerte, no de acuerdo a lo que nosotros catalogamos o nosotros sentimos, sino de acuerdo a lo que tu palabra enseña. Límpianos de toda maldad y ayúdanos, Señor. Ayúdanos a tener un corazón recto delante de ti. Purifícanos, perfecciónanos y sé tú siendo glorificado a través de nuestra vida. Te lo ruego, precioso Dios, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.